Bueno. Sí, ¿no? ¿De quién era esa caripela que apareció ahí? ¿Cuántos éramos hoy? ¿7? A ver si viene alguno más. Porque ahora se pone bueno, ¿eh? Acá entra a jugar mucho en todo lo anterior que ustedes saben. O sea, si no saben nada de lo anterior, no van a entender nada de las ecuaciones que vienen. Eso está bueno. ¿Está? ¿Y qué pasa si no sé nada? Voy a tener que agarrar la carpetita y ponerme a hacer ejercicio de suma de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones y re limpio. Sugerencia, no se dejen estar. Si ven que no entienden, vayan enseguida a repasar. No esperen, si nada, voy a esperar 2 semanas. Cuando vuelva al estudio, no. Ahora, ya la semana que viene, aunque ustedes no vengan presencial, tienen que venir, irse a sus casas y cuando están aburridos en sus casas, ponerse a hacer suma de fracciones, resta de fracciones, que ya tienen todos los apuntes. Cuando vuelven a casa, la rompen. Bueno, vamos a ver, ecuaciones con números racionales, pero ahora con números racionales. Siguen siendo ecuaciones de primer grado. Esas ecuaciones de primer grado, fíjense la forma que tiene. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes, separar términos, ¿sí? Entonces, van a ver que yo voy a usar la misma metodología. El primer término es el cuadrito rosa, el segundo es el violeta y el tercero es el 3/4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ningún problema? ¿Qué harían ahora si pensamos como hicimos el anterior? El paréntesis. Resolver el paréntesis. ¿Cómo lo resolverían a ese paréntesis? A ver, vamos. En el ejercicio anterior lo hicimos. ¿Cómo se resuelve ese paréntesis que está ahí? Acá voy a hacer las cuentas, ¿no? Piensen en el anterior, miren en la carpeta qué hicimos en lo anterior para resolver ese paréntesis. Muy bien, perfecto, la propiedad distributiva. Pero ahora cuando yo haga la propiedad distributiva va a ser de esta fracción multiplicada por el 2 y de esa fracción multiplicada por el 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a hacer la cuenta afuera y vamos a volver a repasar cómo se multiplicaban fracciones. Entonces, 2/3, que es el número que está fuera del paréntesis, lo voy a multiplicar por 2. Cuando yo tenía un número así entero, ¿qué denominador había aquí debajo? Un 1. ¿Hace falta ponerlo? Como hace falta, no hace falta. Yo lo voy a escribir por las dudas si a alguno de ustedes les queda más cómodo. ¿Y cómo se resolvía la multiplicación? Derecho, muy bien. Numerador por numerador me da 4. Denominador por denominador me da 3. ¿Se entendió? ¿Sí? Segunda multiplicación que tengo que hacer es ahora el 2/3, pero ahora multiplicarlo por esa fracción que está ahí, que es 1/2. Muy bien. ¿Cómo resuelvo esta multiplicación de fracciones? ¿Cuánto les daría? ¿Cuánto da esa multiplicación? 2/6, porque hago 2 por 1 es 2 y 3 por 2 es 6. ¿Están de acuerdo? ¿Qué conviene hacer siempre que se pueda multiplicar? Siempre que se pueda multiplicar hay algo que ustedes tienen que intentar hacer para trabajar con números más pequeños, que es simplificar. ¿Se acuerdan lo que era simplificar? Simplificar es dividir un numerador y un denominador por un mismo signo. Entonces, ¿yo qué voy a poder hacer acá? Voy a poder dividir este 2 y este 2, los voy a dividir por 2. Entonces, acá me da 1 y acá me da 1. Por lo tanto, ahora la cuenta que va a quedar sería 1 por 1 es 1
y 3 por 1 es 3. Recién Juan dijo que esto daba 2 sextos. ¿Es lo mismo 2 sextos que 1 tercio? ¿Qué te dio frío? ¿Es lo mismo 1 tercio que 2 sextos? Sí, se llaman fracciones equivalentes. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa si yo lo simplifico? Me va a dar un número que está bien igual, pero que va a ser un número grande, y cuanto más grandes son los números, más difíciles van a ser las cuentas después. Entonces, por eso siempre es conveniente o simplificar antes, o si se puede, simplificar después. Fíjense, tanto el 2 como el 6 lo divido por 2, este se transforma en 1, esto se transforma en 3, y es el mismo resultado que el que me había dado de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. ¿Cómo? No te escuché nada. Si hay que simplificar sí o sí. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy haciendo un 2 tercios por 1 medio. Pero puede ser que yo tenga una cuenta que diga 12 sobre 30 por 10 sobre 24. Cuando vos haces la cuenta de multiplicar, te va a quedar 824.000 sobre 718. ¿Cómo hacer esa cuenta? Entonces siempre es conveniente simplificar antes de resolver la multiplicación. ¿Y cuándo puedo simplificar? Cuando las operaciones entre las fracciones sean de multiplicación. No puedo simplificar ni en la suma, ni en la resta, ni en la división. Acuérdense de eso. Se simplifica cuando las fracciones se multiplican. ¿Y cómo simplifico? Uno de la planta baja con uno del primer piso, no los dos del mismo piso. O sea, un denominador con un numerador. No puedo simplificar en la misma línea. Entonces, una vez que resolví ese término, voy a ver cómo me queda el ejercicio. ¿Ven? 2 tercios por 2 me dio 4 tercios. 2 tercios por 1 medio me dio 1 tercio. Este 1 cuarto queda igual y este 3 cuartos queda igual. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Quieren copiar? Fíjense, las cuentas yo las hice acá afuera. Y no me hace lío el ejercicio, porque si yo hago las cuentas, las voy haciendo acá adentro, es probable que en algún momento me equivoque. Así que tómense el trabajito, gasten un pedacito más de la hoja y hagan las cuentas, cálculos auxiliares, no sé, cada uno le pone el nombre que quiere. Lo importante es que trabajen organizados y que no se apuren. ¿Se acuerdan de las cuentas multiplicar, no? Fracciones. Ahora vienen sumas y restas de fracciones. A ver qué pasa ahí. Y si no, urgente. ¿Qué pasó? Si no se acuerdan, urgente repasar sumas, restas, productos y divisiones. Si van copiando y van viendo algo que no entienden, pregunten. No se queden con ninguna duda porque los próximos 64 ejercicios que vamos a hacer les toca hacerlo a ustedes solos. Diga. El 3 del medio, ¿no? Es Ese. ¿Por qué el trabajo de usted o se pone? este que está acá, 2 tercios. ¿Ves? Yo hice 2 tercios por 2 y a la cuenta le hice acá afuera. Entonces, numerador por numerador me da 4, 3 por 1 me da 3. Por eso quedó este 4 tercios que está acá. Cuando hice 2 tercios por 1 medio, lo hice acá afuera. Simplifiqué estos dos, entonces después digo 1 por 1 es 1 y 3 por 1 es 3. Y por eso aparece este 1 tercio que está acá. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien.
¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí. ¿Cómo simplifiqué? ¿Ese de ahí abajo? Sí. Porque si yo no hubiese simplificado, me quedaba 2 por 1, 2, que fue la cuenta que me dijo Juan, y 3 por 2, 6. Entonces, este 2 y este 6 son divisibles por 2. Entonces, si yo a 2 lo divido por 2 me da 1, y si a 6 lo divido por 2 me da 3. Tuve que simplificar al final porque no lo hice antes. O sea, acá lo que estoy mostrando es, si vos simplificás antes de hacer la cuenta, ya te queda el resultado definitivo. Si vos lo simplificaste antes, te va a quedar una fracción, pero la vas a tener que simplificar después para llegar a lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿El resto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. A ver qué sigue después. Una vez que hicimos entonces la resolución de cada término, ¿cuál era el paso que sigue? ¿Cuál? ¿Despejar, dijiste? No, antes de verificar, si no encontramos la X todavía. Nos falta uno antes. Muy bien, despejamos la incógnita. Nuestro trabajo va a ser a partir de ahora que esta X quede sola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que esa X quede sola, yo voy a tener que, este 1/3 que está restando, ¿cómo lo paso por allá? Sumando, ¿sí? Y este 1/4 que está sumando, restando. Y este 4/3, que es el número que está con la X, es el que voy a pasar en último lugar. Entonces, primero saco los numeritos solos, los empiezo a volar para el otro lado. El que está como resta, pasa al otro lado como suma. Y el que está como suma, pasa al otro lado como resta. Y después tengo que sacar el 4/3, porque ahora van a ver ustedes que, ahí está, ¿ves? El 1/3 pasó sumando y el 1/4 pasó restando. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Se acuerdan que antes a mí me quedaban 3 números acá, que yo los resolvía facilísimo? Bueno, yo ahora también lo voy a resolver. No sé si fácil, pero lo voy a resolver. Y voy a hacer la cuenta de suma de estos ejercicios que aparecen acá. Y van a ver ustedes qué lindo se pone. ¿Epa? Bueno, voy a borrar acá esto. Se me fue la goma. ¿Saben por qué? Porque quiero utilizar... ¡Ah! Ahí está. Vamos a volver a armar el pizarrón. Ahí. Y vamos a hacer esa suma. Acá tienen que acordarse cómo sumábamos fracciones. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que las fracciones, lo importante era que viéramos los denominadores? Y entonces vimos, si los denominadores eran primos, los multiplicábamos. Si los denominadores eran múltiplos, poníamos el más grande. Y si los denominadores no eran nada entre sí, ni primos ni múltiplos, había que hacer un montón de cuentas. Entonces, fíjense, el 4, el 3 y el 4, ¿está? No son primos entre ellos. Pero si yo hago 4 por 3, me va a dar como resultado 12. Y este 12, ¿quién es? Es múltiplo de 4, es múltiplo de 3 y es múltiplo de 4. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaba con este 3? Resulta que yo tenía un 4 y para llegar a 12, ¿por qué lo multipliqué? Por lo tanto, a ese 3 que está ahí arriba, lo voy a tener que multiplicar por 3 y voy a poner un 9. Este 3, para llegar hasta 12, lo multipliqué por 4. Por lo tanto, al 1 que está ahí arriba también lo tengo que multiplicar por 4 y ahí voy a poner un 4. A este 4, para llegar a 12, lo multipliqué por 3.
Por lo tanto, a este 1 también lo tengo que multiplicar por 3. Y ahora lo que hago es poner los signos que estaban normalmente. Entonces digo, 9 más 4, 13. 13 menos 3, 10 sobre 12. ¿Se entendió lo que hice? Si no se entendió, tienen los apuntes y los videos anteriores para repasarlo. ¿Se puede simplificar este número acá? ¿El 10 y el 12 son divisibles por un mismo número? Sí, por 2. Entonces yo digo, si a 10 lo divido por 2, esto se transforma en 5. Y si a 12 lo divido por 2, esto se transforma en 6. Ese es el resultado que voy a reemplazar en el lugar de todos estos 3 que están acá. ¿Y cómo quedaría entonces nuestro próximo paso? Nuestro próximo paso va a ser 4 tercios que sigue estando del lado de las X, y a todo esto lo cambio por 5 sextos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Qué me falta pasar? El 4 tercios que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces voy a tener que hacer 5 sextos dividido 4 tercios. Y acá volvemos otra vez a lo anterior. ¿Cómo dividíamos fracciones? A ver, ¿quién se acuerda cómo hacíamos una división de fracciones? Y la cuenta la voy a hacer acá para no volver a borrar todo, ¿no? Ahí. ¿Puedo decir, profe? ¿Qué pasó? ¿Lo puedo decir? Por supuesto, dale, Alan. Ponemos la primera. La primera fracción. Se me fue. ¿Te fuiste, Alan? Ponemos la primera fracción, dijiste. Ah, él dijo, ponemos primera y se fue a un auto. ¿Y ahora qué hacía Alan ahí? Dale.